Bueno, la idea es no solamente la idea de referir, sino la idea de trabajar en equipo, y voy a platicarles brevemente del tema de conducta alimentaria, que es un tema que ustedes ven con muchísima frecuencia, y yo voy a hablarles en detalle de los trastornos de la conducta alimentaria, lo que hemos visto, la incidencia que ha ido creciendo a través de las encuestas que hemos hecho nacionales en el 2006 y en el 2012. Cuando hablamos de pacientes que tienen asociados problemas emocionales, esta es un párrafo de Marguerite Yourcenar, de Memorias de Adriano, y dice ahí algo muy interesante. Como todo el mundo, tengo a mi servicio solo 3 maneras de evaluar la existencia humana: el estudio de sí mismo, el más difícil y el más peligroso, pero también la más fecunda de todas. Y el segundo tema que nos corresponde a todos nosotros cuando vemos pacientes y cuando algo emocional está asociado, dice ella: la observación de los hombres que se las arreglan frecuentemente para escondernos sus secretos o para hacernos creer que los tienen, ¿sí? Siempre que trabajamos en la clínica y cuando algún paciente no podemos llegar a realmente entender cuál es el problema, sí tenemos que empezar a sospechar que hay algo emocional atrás de esto que valdría la pena ver, o algún otro tipo de enfoque o algún tipo de cuestionario que nos pudiera orientar, que al final les vamos a presentar un cuestionario que los puede orientar en el tema de conducta alimentaria y conducta alimentaria de riesgo. Bueno, brevemente, fundamos la primera clínica en México en nutrición en el 86, y lo interesante es que nos llevó 20 años para poder convencer a los epidemiólogos de incluir la conducta alimentaria en las encuestas nacionales. Entonces, en la primera encuesta nacional, en el 2006, tenemos representatividad regional, y luego pudimos volverlos a convencer en el 2012, en el 2016 ya no nos alcanzó, a que hicieran en la encuesta nacional el tema de conducta alimentaria, en particular con adolescentes. La conducta alimentaria, ustedes pueden ver en esta fotografía de esta serie de este español que sacó lo que comen en el mundo durante una semana, y esta es la foto de los mexicanos. Vemos en la parte de adelante, ¿sí?, que la probiota tiene mucho que aportar. En la de atrás yo creo que le definen a la probiota todo. Y vemos cómo la conducta alimentaria es una conducta natural de todo ser humano y muy asociado a la parte fisiológica y a la parte psicológica. Es decir, cuando el bebé lactante, por cierto, que lo llaman lactante, de 0 a 3 años, llora por hambre, vemos que su expresión es de llanto en relación a una tensión que con el tiempo él podrá identificar como hambre, pero es una tensión que él descubre algo muy grande, que es: al comer se me acaba la tensión. Entonces, todo ser humano, y de manera irresoluble, ¿sí?, o maravillosa, está asociado nuestra tendencia a resolver nuestra tensión, muchas veces asociado a la alimentación. ¿Quién no ha comido de más o ha comido de menos en momentos de tensión? Entonces todos tenemos esta plataforma interesante, y puede ser de riesgo, pero puede ser también interesante para acompañar. Esta es una campaña que lanzan hace unos 5 o 6 años en Nueva York, cuando estaban promoviendo todo el tema de la lucha contra la obesidad, en donde dicen que hay que dejar de estar a dieta, en conducta restrictiva, y empezar a vivir, y que la gente no falla, lo que fallan son las dietas. Sí nos queda muy claro que la conducta restrictiva es una de las mayores disparadoras del tema de trastornos de la alimentación. Esta es una diapositiva de un maestro de hace muchos años, el doctor Garfinkel, de Toronto, del General Hospital de Toronto, y en donde él nos decía que para poder identificar a una paciente, una familia que sufre trastornos de la alimentación, siempre tiene que haber algo emocional que no entendemos en los pacientes, una familia que tiene características donde lo emocional predomina y las indicaciones que uno da difícilmente pasan, que también cuando uno empieza a trabajar con ellos empieza a haber problemas en el equipo. Es decir, la nutrióloga quiere adoptarlos, ¿no?, el psiquiatra quiere sedarlos porque no los aguanta, ¿sí?, el gastro quiere poderle transmitir algún tipo de alimentación y no sabe cómo hacerlo, y la familia quiere que se resuelva todo en los siguientes 15 minutos, lo que no se pudo hacer en 15 años previos. Entonces son características que siguen siendo, después de
30 años que nosotros encontramos en estos pacientes. A continuación les presento los datos comparativos de lo que hicimos en ENSANUD 2006 y 2012 en tema de conducta alimentaria en adolescentes de 10 a 19 años. Bueno, ustedes pueden ver, ¿sí? En el 2006, comparado con el 2012, se incrementó el miedo a subir de peso. Es decir, este es un tema importante y positivo, de que pasó solamente el 6.9% de los niños y el 14.8% de las niñas les preocupaba estar en peso alto. ¿Sí? En el 2012 pasó de 6.9 a 11.5 en varones y de 14.8 a 19.7 en mujeres. Es decir, lo que se ha hecho, la gente sí está más alerta o un poco más preocupada por el tema de sobrepeso, no necesariamente asociada a conductas saludables, pero sí está un poquito más preocupada. En relación a comer gran cantidad de alimentos en poquito tiempo, en cuanto al atracón, también se incrementó, pasó del 8.8 en varones al 11.9 y del 9.4 al 11.4 en mujeres. Y en el término, bueno, en la conducta de pérdida de control, es decir, como cuando uno está al lado de unos cacahuates y cuando voltea ya no hay cacahuates, ¿sí? Pero con muchísimo más cantidad y sobre todo que a uno no le gusten los cacahuates, ¿no? Es decir, entonces vemos cómo esta pérdida de control cuando es en grandes cantidades, más de 3 veces por semana y durante los últimos 3 meses, aquí es donde podemos hablar de los trastornos de la alimentación, del tipo del trastorno por atracón. Vemos que también se incrementó y pasó de 4.5 a 6.2, son adolescentes, y de 5.6 a 6.7. En relación a conducta restrictiva, en el 2006 solamente las mujeres presentaron esta prevalencia de 1.7 y para el 2012 aparece también esta conducta en varones con 2.1 y se incrementó de 1.7 a 3.5 en mujeres. Entonces queda claro que el tema de conducta alimentaria es un tema importante, el tema de conducta de riesgo a trastornos de la alimentación, hay una prevalencia importante. En el 2012 tenemos algunos datos, por ejemplo en Puebla es 4.5 las conductas restrictivas, 12.5 las de pérdida de control. Tenemos los datos estatales. Y bueno, al final yo creo que algo interesante es poder asociar el tema de conducta alimentaria como una manera de acercarnos a un tema muy importante que es el tema de salud mental. El tema de salud mental, solo por darle a ustedes o compartir 4 datos, en el presupuesto federal de salud solamente el 2% se dedica a salud mental. De ese 2%, el 55% se va a adicciones. De ese 45% que queda, el 80% se dedica a hospitales psiquiátricos de tercer nivel. Entonces, por eso cuando alguien le dice a algún paciente, bueno, pues vaya usted a pedir ayuda, dice, pues no estoy loco, ¿no? Es decir, sí hay que ir a un hospital psiquiátrico de tercer nivel para poder tener algún tipo de ayuda. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria, que es un trastorno psiquiátrico, ¿sí?, muy asociado a la conducta alimentaria, tiene mucho más posibilidad de tener ayuda a través de los servicios médicos de los hospitales de tercer nivel, desgraciadamente. Bueno, sabemos mucho en relación a los factores predisponentes, los precipitantes y los de mantenimiento que tienen que ver con la etiología que es multifactorial de los trastornos de la alimentación. Ustedes recordarán hacia el lado de bajo peso, ¿sí?, la anorexia nerviosa restrictiva. En el tema de obesidad vemos el binge eating o el trastorno por atracón, y a la mitad todo lo que tiene que ver con bulimia o anorexia nerviosa purgativa. Entonces son entidades muy claras y definidas, psiquiátricas, en donde su impacto está totalmente relacionado con el peso. En diferentes edades vemos una mayor presencia de los diferentes trastornos. Encontramos desde la infancia alteraciones alimentarias de manera muy temprana, igual en la niñez, en la adolescencia, en el adulto joven, en el adulto mayor inclusive,
Y algo interesante a compartir son, por ejemplo, los factores de riesgo, que es algo que ustedes ven con mucha frecuencia al momento de la historia clínica. Vemos desgraciadamente que un factor de riesgo es el género, ¿sí? Ser mujer, dependiendo de los estudios, pero puede ser de 10 a 20 veces mayor riesgo. En población universitaria es 10 mujeres por un hombre. En nuestras encuestas, que coincide con la encuesta americana, tanto en 2006 como en 2012, veíamos que la prevalencia era 3 mujeres por un hombre. El tema de edad, en nuestras encuestas vimos en la de 2006 que la edad de mayor riesgo es a los 13 y a los 15 años, y en la de 2012 vimos que era arriba de 14 y hasta 19 años. Los otros estudios de otros países van más o menos sobre la misma tendencia. El tema de la conducta restrictiva, tener antecedentes de restricción severa, es un factor de riesgo importante asociado a los trastornos de la alimentación. El tema de nivel socioeconómico, cuando empezamos en el 86 en el instituto, en muchas partes del mundo se pensaba que quien padecía estos trastornos era la gente de nivel socioeconómico alto. Pasan los años y a través de los estudios socioeconómicos y lo que se revisa en la literatura, lo que se encuentra es, como en muchos de los trastornos, que la gente con mayor nivel económico y educativo es la primera que identifica y llega a los lugares. Pero hoy que nosotros recibimos y la gente sabe que los trastornos son de todos los niveles socioeconómicos, tenemos gente ciudadana de Nezahualcóyotl, es decir, que hay que ir a trabajo social para conseguirle recursos para el transporte de regreso. Otra cosa que se ha visto que hay mayor riesgo es en zonas urbanas sobre rurales y mayormente metropolitanas sobre rurales y sobre urbanas. Nosotros lo que encontramos en Ensanud. El tema de migración es un tema importante, también es factor de riesgo, es decir, cambiar de zona, ¿sí? Obviamente también tiene que ver cambiar de estado, no iba a decir civil, ese es otro tipo de riesgos. No, cuando hay tema de divorcios, cuando hay tema de cambio de ciudades, también es factor de riesgo. Y en relación a la morbilidad psiquiátrica, ¿sí? Cuando hay un trastorno psiquiátrico asociado, tiene 6 veces más probabilidad de desarrollarlo. Cuando se trata de un trastorno depresivo, son 3 veces más mayores las posibilidades, un trastorno ansioso 3 también. Y cuando se padece este trastorno muy interesante que se llama lexitimia, que es un trastorno en donde hay dificultad para identificar los estados físicos y emocionales, también hay mayor riesgo a padecer. También el tema de enfermedad mental asociado a los padres es otro factor de riesgo importante. Cuando es esto de manera temprana, el tema de maternaje no se genera de manera adecuada. Antecedentes de padres adictos o hermanos con trastorno también son factores de riesgo importante. En el tema genético también hay estudios interesantes, principalmente hay un estudio español del profesor Luis Rojo, en donde él ve un componente de heredabilidad en varios factores, en uno que se llama ineficacia, ¿sí? En otro en el perfeccionismo, un porcentaje alto, el impulso a la delgadez y uno muy interesante que es la insatisfacción corporal. Este último, que es la insatisfacción corporal, solamente se identificó en hombres y no se identificó en los varones. Es decir, esta exigencia asociada a cuerpo y exigencia asociada a cuerpo delgado, cruzado con instrumentos de tamizaje, la exigencia social hace que la presión sea muchísimo mayor para la mujer, siendo un factor de riesgo esta tendencia a un cuerpo extremadamente delgado. Y, como mencioné anteriormente, la dificultad de registro de las emociones también es un factor de riesgo y son de alta prevalencia los trastornos de lexitimia en todos los trastornos de la alimentación. El tema de maltrato también vemos como factor de riesgo importante, desde la parte emocional, la parte física, el tema de desnutrición o el tema de violencia que genera un funcionamiento disociativo en las personas.
En el tema de problemas para comer en la temprana infancia, también se ha visto que están relacionados de manera prospectivamente en síntomas anorécticos subsecuentemente. Y cuando estos síntomas anorécticos son muy prevalentes en la infancia, sí asociamos a riesgo a padecer trastornos. Tenemos nosotros muchas pacientes que refieren dificultades importantes asociadas a la alimentación de manera constante y un entorno familiar incluso violento o tenso asociado al hecho, a la alimentación. Bueno, hay criterios diagnósticos, no solamente para los adolescentes, hay criterios diagnósticos sobre anorexia nerviosa, también para lactantes de 0 a 3 años, ¿sí? Hay criterios diagnósticos que la última revisión, que fue del 2013, tenemos varios grupos, ¿no? Sigue siendo del lado restrictivo el tema de la anorexia, del lado purgativo vemos la bulimia y este trastorno en donde se come de más y se pierde el control y la tendencia a sobrepeso es muy grande, como se llama el trastorno por atracón, que desde los 50 existía, hoy ya se considera como una entidad nosológica definida asociado al sobrepeso y la obesidad. También hay un trastorno muy interesante que es el trastorno por evitación, en donde se rechaza, ¿sí? No se come de manera frecuente y obviamente que no existan problemas físicos asociados. Sigue considerándose el trastorno de pica y el de ruminación como trastornos con cierta frecuencia. Bueno, este es el cuestionario, este es el cuestionario que utilizamos para la encuesta nacional. El de la nacional tiene 10 reactivos, aquí solamente ponemos 4, pero este puede ser un cuestionario bastante sencillo que cualquiera de nosotros podía utilizar para poder discernir si es una conducta de riesgo o no a trastornos de la alimentación. Ustedes pueden ver que tiene una frecuencia de 1 a 5, 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 alguna vez, 4 frecuentemente, 2 veces en una semana o muy frecuentemente más de 2 veces en una semana. A partir de las respuestas de 4 y 5, nosotros podemos hablar que existe una conducta de riesgo, ¿sí?, a algún trastorno de la alimentación que pudiera ser restrictivo, que pudiera ser por purga o pudiera ser de pérdida de control, y si nos podría orientar si habría que preocuparse o no en relación a el paciente o la paciente que nosotros estamos viendo. Esto puede utilizarse a partir de los 10 años hasta el adulto mayor. Este no se ve muy claro, no, perdón. Este es un cuestionario para el tema de alexitimia, ¿sí?, para este trastorno emocional en donde cuesta mucho trabajo para las pacientes y para los pacientes identificar lo que sienten emocionalmente y poderlo expresar, pero también tienen dificultad para poder identificar el hambre y la saciedad. Entonces vemos que es un cuestionario interesante, ¿sí?, no solamente para nosotros los psiquiatras, sino también puede ser para los gastroenterólogos, en donde el tema de hambre y saciedad, que también es un tema muy importante en el tema de alimentación, puede estar en la rayita, en la parte fisiológica y en la parte emocional, que vale la pena también explorar o tenerlo. Esto se lo hago llegar al doctor Valdovinos, porque aquí no hay foto que quede, porque yo ni aquí lo puedo leer. Y tengo 2 minutos solo para platicarles brevemente cómo se maneja un trastorno de la alimentación. ¿Sí? Después de la entrevista inicial, que es muy importante, en donde lo que se busca es poder detener la situación urgente y poderla situar en caso de que hubiera un origen emocional y conductual a todo este problema. La aplicación de diferentes instrumentos, una valoración psiquiátrica y una valoración endocrinológica, y después poderles plantear cuál es el diagnóstico y cuáles serían las características del tratamiento. Ya se está tardando esto.
avance el cronómetro y esto no pica. Ahí está ya. Bueno, ya me pasé al tratamiento. Bueno, en el tratamiento, sí, son 3 fases. La primera es la interrupción de síntomas, en donde en la parte restrictiva se busca que se recupere. Se utiliza mucho el comedor terapéutico, se utiliza mucho estrategias conductuales, cognitivo-conductuales. Muchas veces también puede ser el medicamento, porque el tema de ansiedad y depresión es muy, muy importante. La segunda fase es la identificación de hambre y saciedad y de los afectos, por eso el tema de alexitimia es interesante, el tema de sed, hidratación y de imagen corporal. Y después ya viene la fase de mantenimiento, que es en donde ya se van consolidando, disminuye la sintomatología, se modifica un poco el hábito y se mejora el estado general. Bueno, les agradezco mucho su atención.